Gloria a Dios. Cada día son nuevas sus misericordias. Siempre me gusta repetir ese versículo porque el día de ayer ya pasó. El día de ayer ya las cosas se dieron como se dieron, buenas o malas, actuaste bien o actuaste mal, pero el día de hoy es una oportunidad para resanar de repente las heridas que dejaste el día de ayer. Y es bueno cuando nosotros somos humildes y sencillos siervos de Dios, como dice la palabra, que tenemos que aplicar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Cristo es un carácter, dice él mismo, lo dice, un espíritu manso y humilde de corazón. El hombre de Dios que no mantiene una mansedumbre en su vida, porque la mansedumbre es la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero también uno analiza y dice, yo puedo dañarlo, pero no lo voy a hacer. Yo puedo exigirle tal cosa, pero no lo voy a hacer, porque el espíritu manso que está en nosotros es un espíritu de dominio propio, que es el fruto del espíritu de Dios en nosotros, porque nosotros sabemos cuándo hablar, cuándo quedarnos callados, cuándo decir tal cosa y cuándo decir las cosas claramente. A veces también el Señor en su palabra nos ha mostrado que el Señor también ha ejercido poder y autoridad, porque su justicia no puede tampoco ser frenada, ni tampoco podemos nosotros decir, Dios no va a hacer nada, así que me aprovecho de su bondad y hago y peco y hago lo que me da la gana. Pero el Señor dice ciertamente, sus ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, pero al soberbio, al altivo, dice que Dios lo mira de lejos, no está al lado del impío, no está al lado del soberbio, porque el soberbio actúa de acuerdo a su carne, de acuerdo a su maldad que hay en su corazón. El Señor no está con ellos. La palabra del Señor nos dice el día de hoy, en el libro de Isaías, el día de hoy vamos a ver a Isaías, una hermosa exposición de la palabra acerca de la grandeza de nuestro Dios. Muchos de nosotros conocemos la historia a través de los evangelios del poder, de la misericordia de Dios, y aún Juan nos dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Qué bueno es que nosotros conozcamos a nuestro Creador. Qué bueno que nosotros entendamos quién es Él, porque mucho pueblo conoce los milagros, conoce sus maravillas, conoce también al Dios que hace justicia, conoce al Dios creador del cielo y la tierra, pero hay algunos que no nos hemos sumergido en el carácter de Dios, en su misericordia de Dios, cosa que nos gustaría también poderlo delinear poco a poco. Pero el día de hoy el Señor me puso este versículo en el libro de Isaías, capítulo 40, hermosas palabras y que me han levantado el ánimo, y sé también que Dios es una palabra para ustedes. Pueblo del Señor, el Señor nos dice que tenemos primeramente que conocerlo, porque cuando recibimos un mensaje de Dios, una ayuda de Dios, una palabra de Dios, tenemos que estar seguros de quién es el que nos está dando esa promesa. No es lo mismo que te haga una promesa un amigo, no es lo mismo que te haga una promesa tu esposo, que también puede olvidarse, o tus amigos pueden olvidarse. No es lo mismo que te haga una promesa tu hijo, te dijo, mamá, yo lo voy a hacer, no te preocupes, o papá, lo voy a hacer, no te preocupes, y después termina olvidándose. Pero cuando Dios hace una promesa, eso sí que es para nosotros algo maravilloso. Por eso, por lo cual tenemos que, delante de Dios, provocar su presencia, provocar que la presencia de Dios descienda sobre nuestras vidas y permitir que Dios hable, porque muchas veces hablamos tanto nosotros que no le dejamos hablar a Él. Pero qué bueno que cuando estamos desde temprano meditando en sus palabras, de pronto viene ese silbo apacible, de pronto viene esa voz potente e imponente a nuestros corazones y nos trae una palabra de bendición. Gracias a Dios por su misericordia. Hemos estado afligidos, pero hoy el Señor nos dice, Isaías 40, del verso 1 en adelante, vamos a leer este capítulo juntos para gozarnos en el amor y en el poder del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Aleluya. Dice vuestro Dios.
El Señor el día de hoy trae una palabra de consuelo para ti. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Quién tiene la capacidad de dar consuelo, paz, alivio a nuestras almas de en medio de una tormenta, de en medio de un dolor tan profundo, sino el Creador, el nuestro único Dios, quien tiene poder para calmar nuestras aguas? Esta palabra de consuelo que viene aquí es porque ha habido una tormenta fuerte, lo mismo que sucedió en la barca. Lo que sucedió en la barca, los discípulos estaban remando tranquilamente hacia el otro lado del río. Mientras ellos estaban remando, dice que vino una gran tempestad. Mientras el Señor dormía, esa tempestad venía sobre ellos. Dice que ellos ya no tenían esperanza de vivir, porque dice que ya sentían que sus vidas eran atormentadas hasta el punto de la muerte. Y entonces dice que ellos, ya no pudiendo llevar la barca, pudiendo controlar que la barca no se diera vuelta, o que la barca se llenara de agua, o que las tormentas vinieran y trataran hasta de ahogar. Yo creo que muchos de ellos hasta agua tragaron, y muchos de ellos se empujaban, se golpeaban y se miraban con desesperación, en angustia, dentro de ese pequeño bote, dentro de esa pequeña barca. Y el Señor descansaba tranquilamente mientras ellos estaban desesperados por querer salvar sus vidas, porque también ellos deseaban también vivir. ¿Quién no desea vivir? ¿Quién no lucha por vivir? Ellos estaban sintiendo la angustia del dolor, y hasta que su corazón desfalleció y clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo levantaron: maestro, levántate, maestro, porque perecemos. Hoy es nuestro último día de vida, ya no podemos más. Esta barca se va a hundir y nos vamos a morir. Maestro, levántate. El Señor se levanta de entre su sueño porque estaba tan cansado. Humanamente, nuestro amado Jesucristo era dice la palabra, perfecto Dios, completo Dios y completo hombre. También se cansaba, y en su humanidad Él también se quedó dormido y se levantó de la barca diciendo: no es posible, yo tengo que llegar al otro lado con esta gente. Y en ese momento Él levantó sus manos y sosegó la tempestad que agobiaba, que aquejaba, que amenazaba de muerte a sus discípulos. Porque mientras el Señor esté con nosotros, siempre va a haber una palabra de consuelo en medio de cualquier angustia y en medio de cualquier dolor. Dios el día de hoy te dice: ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu miedo? Yo estoy contigo y no estoy dormido, porque estoy como Dios Todopoderoso al costado tuyo para fortalecerte, para alentarte. Consolaos, pueblo mío, consolaos, dice el Señor vuestro Dios. Hablad, dice, al corazón del pueblo, y decidle a voces. ¿Qué tiene que decirnos a voces el Señor? Es decir, diles a todo el pueblo, clama a todo el pueblo que está contigo. Pueblo mío, mira a aquellos que están contigo, díselo a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Yo sé que hay gente que tú conoces que están arrepintiéndose al camino, están volviéndose a los caminos del Señor y se están arrepintiendo de sus pecados. El Señor dice: yo he oído su arrepentimiento, yo he oído sus oraciones, yo estoy oyendo su clamor, yo estoy clamando también por muchos aún que todavía no llegan, dice aquí, pero también yo estoy oyendo a aquellos que están sufriendo, que están aún sufriendo el doble de lo que tenían que haber sufrido. Pero hoy el Señor les dice a todos aquellos que han estado pasando momentos difíciles, por aquellos que han pasado por momentos de tempestad muy dura, hoy dice: yo me levanto y les digo a aquellos que han estado pasando por dificultades: consolaos, pueblo mío, consolaos, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es
perdonado. Tu pecado es perdonado. En el nombre de Jesús, tu pecado es perdonado. Tú que te has arrepentido, tú que has doblado rodillas, tú que has estado buscando el favor, la misericordia de Dios, el perdón por tu pecado. Dios te dice hoy, tu pecado es perdonado. ¿Y quién puede perdonar pecados sino el mismo Dios? Porque contra Él, cuando cometemos pecado, contra Él nosotros pecamos. Nosotros no pecamos no solamente contra nuestro cuerpo, con nuestra familia o contra nuestro prójimo, sino también que pecamos contra Él. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, la palabra de Dios, hoy el Señor le dice a aquel que está llorando, aquel que está diciendo, Señor, por mi pecado he recibido estas situaciones, por mi pecado, Señor, estoy sufriendo tal angustia. El Señor te llama hoy día a pedirle, a escucharle, que Él te dice que tu pecado ha sido perdonado. Ya no te eches la culpa del pecado que hiciste hace muchos días. No le des lugar al enemigo diciendo a tu mente, ahora Dios no te va a perdonar, porque cuántas personas hemos conocido que han venido a consejería y me decían, hermana, yo me arrepentí a Dios, yo ya le pedí a Dios perdón, pero no veo el cambio, ahora todavía sigo sufriendo consecuencias de mi pecado. Pero Dios te dice el día de hoy, tu pecado ha sido perdonado. Tus obras delante de mí, todas esas malas obras han sido borradas de mi libro. Hoy comienzas un nuevo día. Hoy yo voy a estar contigo. De ahora en adelante voy a caminar contigo. No te voy a dejar porque tu pecado ha sido perdonado. ¿Qué quiere decir que nuestro pecado ha sido perdonado? Quiere decir que si antes andábamos en pecado, la presencia de Dios estaba de lejos. Pero cuando el pecado, nuestro pecado, ha sido quitado por causa de la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, entonces ya Dios no te mira de lejos. Ahora Dios dice que nos hace cercanos. Ahora dice, yo que te he perdonado tus pecados, dice el Señor aquí en su palabra, ahora yo te recibo como mi hijo, te pongo bajo la sombra de mis alas, ahora tú habitarás bajo el abrigo del Altísimo, por cuanto has conocido mi nombre, dice el Señor, por cuanto tú me has aceptado, por cuanto tú te has arrepentido, ahora yo te voy a cobijar, yo voy a ser tu defensor, voy a perdonar todo lo que tú has hecho y ahora te doy una nueva oportunidad, una nueva vida. Hoy tú renaces nuevamente a un nuevo día. Tú vas a ver mi mano poderosa por cuanto tus pecados han sido perdonados. Ya no hay nada que me aleje de ti, ya no hay nada. Ahora tú y yo estamos juntos en esta batalla. En esta batalla vamos a pelearla juntos porque yo voy a estar contigo y yo te aseguro que tu batalla la vas a ganar. Porque yo estoy contigo, dice el Señor aquí en su palabra, porque lo único que nos aleja de Dios es el pecado. El pecado nos distancia de Dios, el pecado no nos deja orar, el pecado siempre nos tiende arrastrando siempre a una adicción, a una pornografía, al adulterio, nos para arrastrando a ese tipo de pecados, nos para arrastrando a consecuencias de esos mismos pecados y siempre hay un dolor. Pero hoy el Señor dice, he sacado de ti el aguijón, he sacado de ti la maldición, he sacado de ti todas esas palabras que te han herido, he sacado de ti todo aquello que te podría haber destruido. Hoy yo perdono tus pecados. Alabamos el nombre de Jesús. Dice, hoy he perdonado tus pecados, porque doble ha recibido de mi mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hay una voz que está clamando, esa es la voz del Espíritu Santo a través de las redes, a través de tus llamadas telefónicas que están también clamando tus amigos, tus hermanos. Estamos orando por ti para que tu pecado sea perdonado, para que tu vida sea restaurada. Hoy el Señor se acerca a ti. Aunque estés allí adolorido, que estés enfermo, lo más importante que debemos procurar es que nuestra comunión con Dios sea restaurada.
¿Cuántas veces yo he estado enferma? ¿Cuántas veces aún en mi dolor, por el corte que me hicieron, por la herida que tenía, no podía levantarme, pero sentía el amor, la ayuda de Dios? Quizás no podía ir a la iglesia, quizás no podía llamar a un pastor, pero qué bueno que podía llamar al Espíritu Santo de Dios, y ahí estaba, aún en mis sueños, cuidándome. Cuando nadie me visitaba en el hospital, el Espíritu Santo estaba allí, sintiendo su presencia, sintiendo ángeles al lado de mi cama. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre está con aquel que Dios ha perdonado sus pecados. Yo hablaba en mi alma y Él me respondía. Yo pedía algo y Dios me lo proveía. Dios es maravilloso cuando nosotros hemos limpiado nuestro corazón delante de Él, hemos abierto nuestro corazón, hemos limpiado nuestra conciencia, nos hemos arrepentido. La presencia de Dios llena el ambiente donde uno vive. Y aunque haya un caos alrededor nuestro, la paz de Dios desciende sobre nosotros como una unción maravillosa para que nuestra paz comience a contagiar el ambiente espiritual y no llevemos a guerra, no llevemos a confusión a los que están con nosotros, sino más bien los llevamos a un ambiente espiritual. Dios ha perdonado nuestros pecados, por lo cual podemos clamarle a Dios y decirle gracias, Señor. El día de hoy el Señor te dice: pueblo mío, yo consuelo tu dolor, yo entiendo tu dolor, yo estoy contigo para fortalecerte. Hoy he descendido para decirte que doble has recibido, pero yo el día de hoy voy a obrar en tu vida, voy a obrar, te prometo que voy a obrar en tus hijos, en tu esposo, lo cual también nos demanda a nosotros tener esa paciencia y creerle a Dios, porque si Dios hace esta promesa solamente para los que lo creen, yo lo creo, gloria a Dios. Por eso esta promesa está dada para los que creen. Dios no puede obrar en un corazón incrédulo. Dios no puede obrar en un corazón que no tiene conocimiento de su palabra. ¿Quién es el que promete esto? ¿Quién es el que nos promete esto? Dice: ahora vamos a recibir las instrucciones. Dice aquí: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Nos llama aquí, si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, es decir, si yo digo: Señor, ya no voy a volver a hacer tal cosa, perdóname por tal pecado. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente ahora al pecado, ya que estoy al lado de Dios? Simplemente ese pecado yo ya no lo voy a permitir. Yo ya no le voy a dar lugar a ese pecado. Estamos buscando la presencia de Dios. Y el Señor nos dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido, la vida torcida que tenías, ahora nuevamente se levante para la gloria del Señor. Ya no vas a andar por esos caminos, dice el Señor. Ya no te puedes ir nuevamente por esos caminos, porque yo perdono el día de hoy tu pecado. Si Dios perdona tu pecado, no es para que sigas andando en el pecado, es para que te arrepientas y rechaces toda provocación del enemigo, para que tú vuelvas nuevamente al tu creador y vuelvas al diseño original, al diseño que Dios ha dado a cada hombre y a cada mujer, que el hombre provea para su casa, que el hombre aliente, fortalezca y valore a su esposa y a sus hijos. La mujer, que la mujer de honra y valore también a su esposo. No estén ya en contiendas, ya no estén en disputas, ya no estén en pelea, porque lo que Dios quiere para nosotros es obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros el día de hoy para decirte: consolaos. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida el día de hoy para obrar en ti como Dios lo tiene que hacer.